primero a mí, pues, de forma personal, Gerard, me gustaría saber, para quien no te conozca, de hecho yo tampoco sé si tú oficialmente eres graduado de programador o has Sí. sido siempre autodidacta. Buena pregunta. Yo la parte de programación y en general todo lo que es en tecnología lo he aprendido de forma autodidacta, por mi cuenta. Sí. Y bueno, yo hice una carrera de ADE aquí en España, Administración de Empresas, y luego un máster en Finanzas Internacionales, ¿vale? Ya. Lo que pasa es que no me acabó de gustar, ¿no? Pues cómo se enseñaban este tipo de cosas. Evidentemente mucho con Excel, y mucho, bueno, finanzas, de mercados, etcétera, pero tampoco entrábamos en profundizar demasiado, ¿vale? Y lo que me pasó un día es que, bueno, en la época del COVID conocí a una persona que me regaló un curso de Python, ¿vale? Y a partir de ahí, pues yo aprendí gracias a él las bases, las nociones del lenguaje. Luego me hice una página web, un blog, todo el backend me lo hice con Python en Django. Ahí es cuando realmente aprendí un poco, ¿no? Lo que es la programación funcional y cómo, pues eso, conectar una base de datos, tener un dominio, etcétera. Y a partir de ahí yo básicamente hilé los dos mundos, ¿eh? Yo dije, vale, me suena, oye, en el máster hicimos Markowitz, frontera eficiente, vimos simulaciones de Monte Carlo con Excel y digo, coño, habiendo hecho Python, yo creo que esto se debe poder hacer mucho mejor en Python, ¿no? Y a partir de ahí, te estoy hablando del año 2020 más o menos, me puse a investigar y pues bueno, poco a poco he ido construyendo mi base de datos de conocimiento, ¿no? En ese sentido y me dedico, bueno, actualmente soy profesor en dos másters aquí en España relevantes, uno de la Pompeu Fabra de Finanzas y Finance and Banking en inglés, y luego uno en la Universidad de Navarra que se llama Master in Economics and Finance y básicamente doy Market Data Modeling, Trading algorítmico y Python. Esas son un Muy poco bien. las áreas que toco. Inglés, Y en luego, inglés bueno, siempre se escucha mejor lo que uno hace, ¿ah? Y mucha sí, terminología en inglés también. sí, Ah, sí. mira, Luego, oye, yo sabes que te quería preguntar, pues precisamente, pues tú sabes sí, bastante de todo lo que va de trading cuantitativo, algorítmico, me estás comentando de bases de datos, y yo te cuento que yo, por ejemplo, yo estoy por graduarme de ingeniería en software, o sea, literalmente enfocado a programación. Pero obviamente, de las cosas que yo he hecho, pues, la verdad es que casi todo en su mayoría es lo que uno aprende de forma autodidacta. O sea, yo te diría que, pues, al menos programación me parece que cualquier persona lo puede aprender de forma autodidacta. El tema es que es bastante complicado porque hay tantas cosas que uno puede ir aprendiendo, ¿no? Pero es algo que se puede llegar a hacer. Y por eso, pues, te lo quería preguntar, ¿no? Y sí, decir como que, mira, que tú tienes un muy buen nivel, ¿no? Obviamente, pues, para estar en donde estás. Y yo digo, pues, será, ¿no? Pero mira, has aprendido bastantísimo de forma autodidacta. Yo creo que es algo que nos podemos llevar. Muy bien. Hablando un poco de que, digamos, a uno por lo general siempre se desarrolla en un contexto, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de Excel, ¿no? Entonces es posible que alguien diga, ¿sabes qué? Yo me hago por ahí un análisis de datos en Excel, es la herramienta que uso, me saco datos sí. de mi plataforma Yahoo Finance. Hablemos un poco de qué herramientas o qué es lo que más utilizas, ¿no? Seguro que Python, ¿verdad? Pero algo a más que te Sí. gustaría mencionar, así, alguna, no sé, conexiones públicas, lo que sea que tú utilices. Sí, sí, es un tema interesante el que sacas, porque es verdad que hoy en día hay muchas APIs gratuitas, que bueno, no son oficiales muchas de ellas, pero por ejemplo, Yahoo Finance, tú la conoces, puedes descargar datos más o menos de forma ininterrumpida, o sea, puedes descargar muchísimos datos y de alguna manera esto es gratis, ¿eh? De alguna manera tú no estás pagando, tienes acceso a esta librería que ha hecho una persona, bueno, Rana Rausi en este caso, y en general pues tienes bastantes páginas web, ¿no? O APIs en general abiertas que puedes descargar datos, pero en algo que yo llevo trabajando unos cuantos meses ya es en hacerme un data lake, o sea, un proceso en el cual a través de web scraping, ¿vale? En este caso enfocado a finanzas, yo me genero bases de datos, pero de muchos tipos, ¿vale? De fundamentales, de sentimiento, pues insiders, congresistas, de noticias incluso, porque me gusta mucho la Excelente, experimentación con distintas fuentes de datos, ¿vale? Eso me gusta bastante. excelente. Yo Es creo que que aquí hay dos enfoques, el de generar reglas o estrategias en base a datos y otro que es un poco más este es un poco más de experto, el otro sería el de generar estrategias haciendo data mining, con rule extraction, y ese es otro enfoque que también está muy bien y que también puedes apalancar el hecho de tener muchos datos distintos, porque puedes, pues, evidentemente, el número de combinaciones que puedes hacer crece exponencialmente, ¿no? Y bueno, en general, pues me gusta mucho ambos enfoques, pero...
Ya, Sí, dentro del trading cuantitativo, el trading algorítmico, pues el análisis de datos, tanto como lo mencionas, como para encontrar estrategias o simplemente pues, por analizar, por entender, ¿no? El comportamiento o cómo lo que se busque, ¿no? Puede ser para detectar estrategias, etcétera. Pues, obviamente podemos Ujú. acceder de distintas formas a los datos. Entonces tú trabajas mucho, tú, digamos, cultivando tus propias bases de datos, porque es un tema Exacto. bastante... uno por lo general empieza y hay muchas formas de conseguir datos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, mira, Sí, te cuento, yo también me he creado mi propia base de datos. Yo tengo mi vale, base de datos, ahora pues es una base de datos de 170 activos aproximadamente. Tengo data de un minuto, de que va vale. tan atrás como el 2006. Obviamente, por ejemplo, esta base de datos es la que yo tengo vinculada a mi aplicación, etcétera, pues y ya he visto, pues Sí. he entendido bastante de cómo uno, pues, primero que construye una base de datos y la puede empezar a compartir. Bueno, tú dices que estás explorando bases de datos tipo de fundamentales, cosas de este Sí, tipo, ¿no? básicamente de todo lo que yo creo que puede tener alfa en el mercado, ¿vale? Entendiendo alfa como una posible ventaja estadística a explotar. Y lo que, bueno, hay un trabajo de limpieza que no es nada fácil, ¿eh? Porque Es lo, de tú las lo más, sabes, cosas más complicadas, sí, sí. tú lo sabes que tienes que limpiar la data porque conoces la regla Gigo, que dice garbage in, garbage out. Si Ah, tú al sí. modelo le Claro. metes Eso basura, es lo saca más. basura, Yo ¿vale? precisamente por eso yo dije, ¿sabes qué? Yo mismo me voy a hacer mi base de datos porque tú ya al final sabes exactamente qué le has hecho. Cosas como Sí, en qué eso zona es. horaria fueron recolectados los datos, o sea, si al final pues te pueden influir mucho en lo que tú estás haciendo. Entonces, si uno Sí, mismo se construyó su base de datos, será mejor. Tú mencionabas algo del web scraping, te soy sincero, pues lo he por escuchado, ejemplo. no nos lo has mencionado, pero no lo he explorado en profundidad. Imagínate que estás hablando pues, como alguien que no lo ha explorado y quiere saber qué es, ¿cómo nos lo explicas? ¿Qué es el web Sí. scraping y cómo más o menos? Bueno, pues el web scraping al final trata de buscar una automatización a la descarga de datos que puede haber en un proveedor, en una página web normalmente. Y bueno, pues tienes que tener conocimientos de cómo funciona una web por dentro, ¿vale? Tienes que saber qué es el backend, qué es el frontend, saber que en el frontend pues tienes etiquetas HTML, tienes JavaScript, tienes que saber un poco las webs cómo cargan los datos para que tú los puedas ver desde tu cliente, digamos, cómo interactúan las peticiones servidor-cliente. O sea, digamos que es un enfoque un poco más informático, ¿vale? Un poco más de conocimiento web. Incluso en algunas áreas se llega a tocar, bueno, esto depende de cómo, pero ciberseguridad también. Tienes que entender muy bien cómo funciona el hecho de hacer un bypass, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, que te bloqueen la IP porque estás haciendo muchas peticiones seguidas, ¿no? Y bueno, algo tan sencillo como espaciar las requests, pues puede ser una forma, ¿no? Hay muchas más, evidentemente es un Por mundo ejemplo, complejo, Yahoo Finance pero hace poco quitó esto de poder estar haciendo múltiples lo he requisitos. vivido, sí. Me Lo he pasó vivido, la verdad que me molestó implementado, bastante. también Te complicó soy, mucho, sí. te soy Eso lo sincero, empezó. no sé por qué, pero me molestó bastante y yo ya me he hecho mi propia función de download de Yahoo Finance propia, que de alguna manera pues me permite descargar más rápido, ¿vale? Pero no porque haga más peticiones, sino porque eh, le hago pensar a la web que soy otra persona, que soy otro ordenador, con lo cual me permite seguir Claro. continuamente descargando, ¿no? Pero ahí yo ya tengo que Yo lo tener exploré más a conocimientos. detalle, me entendí la limitación, también me jodió mucho porque yo, por ejemplo, para el tema de benchmarks, yo accedía a esto, ¿no? Porque Vale, automáticamente ya tú le pedías la data y ya lo tenías como un benchmark. Eso me lo empezó a complicar y ya todavía no encuentro una solución. Voy a ver ya después si se me ocurre algo parecido a lo que tú estás haciendo. vale. Respecto a lo que tú me decías de web scrapping, digamos, entiendo que va con el tema de acceder a los datos de un sitio web, ¿verdad? Pero o Sí. sea, es un ejemplo, hay una idea, no sé, puede que sea estúpido. Si es o no es web scraping, me lo dices tú. Supongamos que uno crea una estrategia, ¿verdad? Que lo que hace es detectar ciertas palabras en determinados Twitter, por ejemplo. ¿Eso de ahí se Mm. consideraría web scraping? Tipo Sí, a ver, detectar que se está sí, tuiteando más sobre X empresa, por ejemplo, algo así. sí. Esto vendría a ser dentro de una estrategia que se basara en sentimiento, ¿no? Que tú descargaras, no lo sé, hashtags de Twitter o cualquier tipo de palabras clave de un universo de usuarios que publiquen sobre compañías, ¿no? Y en función de eso, pues tú tienes un backtest que te dice que, pues, según cómo modeles esa información, porque esa al final es un poco subjetivo, ¿eh? Esto te lo digo porque con el tema de noticias ocurre lo mismo.
Y claro, cómo procesas el texto es una movida también interesante de hablar Sí, de más ello, que pero nada que ahora, por ejemplo, hay muchos bots, muchas cosas así, y pues, ya también sí, hay, sí, hay algoritmos que también, ya sí, detectan que está saliendo algo y pues, se ponen a tuitear sobre eso también, muchas cosas. correcto. Se ve mucho en cripto esto también, ¿no? Sí. Y bueno, a mí en cripto no lo conozco tanto, pero en Twitter, por ejemplo, seguir los tweets de Trump o los de Nancy Pelosi, el Nancy Pelosi Tracker, por ejemplo, todo esto sí, yo lo utilizo. O sea, estas son cosas que me suelen gustar bastante para pensar en estrategias que se basen en ideas, que sean pensadas en que, pues seguramente, tanto Trump como Nancy Pelosi, pues tienen información privilegiada, ¿no? Cuando hablan ahora de Tesla, por ejemplo, que sale Donald Trump comprándose el Tesla, o cuando la Nancy Pelosi compró Nvidia o Temu, ¿no? Que luego tuvieron revalorizaciones muy altas, pues ese tipo de cosas son interesantes, ¿no? Entre otras muchas. Se puede hacer muchísimas cosas, mira, obviamente, pensando primero que en simplemente crear estrategias, analizar datos con información del propio activo, ¿no? Que creo que es Claro, eso también. es como que lo más. Espérate que se me desconectó ya. Es lo más normal, ¿no? Sí, Pero obviamente puedes tú crear estrategias pues relacionando factores externos como que tanto se habla de un tema, que si se tuitea, etcétera, etcétera. Súper Eh, interesante todo eso y relacionado re- al desarrollo. Yo hasta ahora lo he explorado, mm. yo te he visto que has hecho mucho de eso. También el tema de reacciones fundamentales, tú lo has analizado bastante, ¿verdad? Sí, ese tema me gusta bastante, el de estados financieros, pero también me gusta lo que comentas de exprimir los precios, de activos. Eso yo es lo que recomiendo a toda la gente que empieza, Es lo que que eso haces es tú. lo primerito, pues, ¿no? Que, o Eso sea, es lo primero. antes de empezar a crear estrategias Sí, que lo que estamos hablando, o sea, lo más evidente es analizar datos, pues, lo más básico, ¿no? Que es el precio del sí, activo, sus comportamientos, sus reacciones, con propios exacto. precios. Claro, eso coincidimos. Exacto, analizar Es gaps, bueno mencionarlo. volumen, correlaciones, o sea, todo Claro. esto de los propios precios, yo empezaría por ahí, y empezaría a generar estrategias con eso, y a partir de ahí, pues tú ya dices, mira, quiero llevarlo al siguiente nivel, voy a empezar a crearme mi base de datos de distintas fuentes, y a partir de ahí, pues ya verás que las combinaciones se multiplican, ¿eh? Pero vamos, que sí, sí. Y bueno, de estados financieros también, yo considero que es una cosa que también aquí en España gusta mucho, que es el value investing. Entonces, pues yo estoy trabajando mucho con esto porque veo que hay mucho interés. Entonces es fácil de poder vender proyectos relacionados con cómo automatizar el análisis, ¿no? de una serie histórica de estados financieros. Y bueno, todavía estoy trabajando, ¿eh? No te puedo decir muchas conclusiones Muy todavía, bien. pero... Es Este, muy, sabes que yo siento que últimamente como que las posibilidades tecnológicas se han abierto mucho, ¿sabes? Mucho, Total. en muchísimos sentidos. Mira que incluso el hecho de que cada uno, por ejemplo, yo también te he compartido un poco de lo que yo he creado como solución, que puta, tú le puedes aportar a la gente porque pues tienes las herramientas para hacer cosas bastante interesantes con cómo hemos avanzado en el sector tecnológico. A mí, la verdad es que me estoy bastante sorprendido, ¿no? Eh, una pregunta, tú cuando hablamos de backtestear estrategias, ¿verdad? Ya Mm. ahí tienes alguna plataforma que estés utilizando, sueles hacerlo mucho con Python, que también se puede, pues no, cada uno hacerse su propio motor de backtesting, digamos. Mm. Igual, en este tema, a mí me gustaría mencionar que yo pienso, ¿no? Me dice si estoy equivocado, que en principio lo más eficiente, antes de uno mismo hacerse su propio motor de backtesting, sería pues aprovechar algo que ya esté hecho, ¿no? Correcto. Sí. Eso es lo que yo, una plataforma que ya te permita crear estrategias y backtestear eso, pues es lo más sencillo. Pero ya Sí. tú pues lo haces, me imagino, de forma independiente. Sí, a día de hoy lo tengo todo con un motor que me he hecho yo, pero en cualquier caso lo que dices tiene mucho sentido. O sea, alguien que esté empezando, yo lo primero que le recomendaría es entender bien en qué consiste un backtesting, qué sesgos hay, cómo hacer una buena, la metodología para hacer una validación de estrategias, pues cómo debe ser, y entender bien cómo funciona. A nivel Python, podría recomendarte un par de librerías que son bastante buenas y sencillas para empezar, que una puede ser una que se llama Backtesting, tal cual, que para un activo funciona bastante bien, ¿vale? Por ejemplo, y es sencilla de entender. Luego habría otra también sencilla. Las comento porque son con las que empecé yo al principio, ¿eh? Entonces, pues también puedo hablar en propiedad porque las conozco, ¿no? Backtrader, ¿vale? También me gusta bastante. Esta ya permite varios activos, ahí ya puedes hacer un poco de juego.
Y bueno, Vector VT también es otra que está, tiene una versión de pago, pero la gratuita también está muy bien. Y yo quizá empezaría entendiendo un poco alguna de estas librerías y luego ya si os animáis, pues os creáis vuestro propio motor de backtesting, entendiendo bien cómo funciona y con ayuda de los LLMs, ¿vale? Evidentemente, Claro, porque claro. Una solución que nos ayuda mucho en general en cualquier contexto, ¿no? Obviamente, tanto para sí. desarrollar también. No mencionaste QuantStats, porque obviamente no es un motor de backtesting como tal, va más de análisis. Ah, QuantStats es muy buena, sí, sí, Buena paramétricas. Es la que librería. uso yo, ¿eh? De hecho, esta la Yo también uso la uso todo el día también. hoy. Sí, Yo la tengo esta implementada muy... en una aplicación que yo también hice para análisis de, por ejemplo, mira, yo podría resumirte que como motor de backtesting utilizo la plataforma NinjaTrader 8, o sea, yo puedo crear Vale, estrategias en C Sharp para NinjaScript. vale. Es bastante complejo lo que puedes llegar a hacer, o sea, podrías hacer estrategias de todo tipo. Tipo lo que estábamos hablando, perfectamente lo puedes hacer con Sí. C Sharp para lo que te estoy mencionando. Mm, Básicamente con eso puedes hacer todo, pero obviamente ya si hablamos de, yo vi que pues hay una, digamos, falencia, algo que faltaba, analizar mejor los resultados de esas estrategias, como que sí, seguía haciendo, entonces yo me implementé una aplicación así mismo con QuantStats, con portafolios, bastantes mm, métricas más para, por ejemplo... Tipo, y ahí tú nomás ir quitando inmediatamente, tú le dices quita los trades, por ejemplo, de un viernes y se te recalcula todo el performance, mm. cosas así. Eso Perfecto. es para darle un plus a eso, pero yo uso también QuantStats. El Muy tema bien, es que sí. uno tiene que meterse prácticamente a programar para empezar a usarlo, ¿no? Entonces, Sí. ese sí suele ser Mm, una barrera. Y hay algo que siempre yo te he escrito, ¿no? Yo creo que te sorprende cuando a veces te escribo y digo, oye, como, ¿cuál es el problema con Excel, por ejemplo, ¿verdad? Que tú sueles hablar mucho, ya, pues, tú realmente, o sea, sí, con sinceridad, ¿no? Tú dirías a la sí, gente, ¿sabes qué? A lo mejor tú piensas, ¿no? Que obviamente, ¿no? Entre aprender Python y ponerse con Python y prácticamente aprender a programar o tratar de sí. empezar a entender de datos, de hacerse unas estadísticas, etcétera, y empezar por ahí, ¿cómo lo ves Sí. tú? No, a ver, ahora fuera de la broma, del meme que hay alrededor del Excel, a mí me parece que es una buena herramienta para empezar. Quiero decir, oye, el Excel al final tienes filas y columnas y con eso tienes fórmulas, o sea, tienes un lenguaje también detrás, el Visual Basic, ¿no? Y tienes cosas con las que puedes hacer macros, tienes fórmulas integradas, o sea, Power no me Query, parece una luego mala tienes opción, Query ¿vale? Language, sí. Entonces, Tienes Power BI, sí. O sea, no es, me parece una mala opción, para empezar, ¿vale? O sea, yo realmente no hago mucha broma con esto, pero yo creo que es un buen software, ¿vale? Pero es verdad que a la que busques escalabilidad, que busques ya llevarlo al siguiente nivel, seguramente, ¿no? Pues vas a necesitar pasar por Python. Pero vamos, que sí, que Excel está muy bien al principio. Se te ha ido el ahí micro, ¿eh? está. O Ahora, sea, ahora. claro, uno puede hacer cosas incluso interesantes con Excel Sí, siempre sí, que entienda, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para entender pues el propósito, ¿no? De qué uno quiere hacer, que son cosas que no también. saben, ¿no? ¿Qué quiero hacer, ¿no? ¿Por qué quiero analizar datos? Sobre todo cómo tienen que estar estructurados, qué procesos tengo que seguir, cosas de este tipo, pues uno las termina entendiendo simplemente poniéndose en práctica, ¿no? Cuando ya pues trata de hacer algo. Yo aprendí mucho también con Excel, es como un gran primer paso, yo creo. A mí me sirvió cuando empezaba a aprender Python, por ejemplo, cuando hacía un análisis, no sé, imagínate, ¿no? Una fórmula, un cálculo, para saber que eso estaba bien hecho, al principio lo que hacía era llevármelo a Excel y probarlo con pocos números, ¿vale? Para ver si realmente eso estaba bien calculado. Y pues mira, hay una zona, ¿no? En la cual os puede venir bien empezar trabajando con ambos. Si aprendéis Python, pues al principio viene bien usar Excel para hacer validaciones de que lo que estás programando realmente hace lo que tú crees, ¿no? Y luego ya cuando os acostumbréis, pues ya no os hará falta, ¿eh? Pero bueno, es un buen programa. Ujú. Tú, bueno, tú que pues, decimos que formalmente no estudiaste en la universidad, ¿tú le dirías a alguien que si quiere aprender a tipo a programar, pues se meta a una carrera formal o qué consejo le darías? A ver, tú tienes que entender que yo hoy en día soy profesor de máster, o sea que de alguna manera sí que he entrado en ese circuito de formación reglada, pero a ver, yo soy muy sincero, todo lo que he aprendido ha sido autodidacta. Sí que es verdad que si tú tienes un formador, un profesor con el que crees que vas a encajar muy bien, porque ya previamente has podido ver si sabe o no sabe de un tema, qué tipo de ejemplos te muestra, qué tipo de contenido genera, cómo transmite, cómo enseña. Te puede ayudar mucho tener una persona que te acompañe, ¿vale? Si tienes
una metodología, para aprender que te guste un tipo de curso o algo que tenga esa persona, yo creo que está bien, que te acompañen en el proceso. Pero por supuesto, la tecnología es un área que se presta mucho a la formación autodidacta, ¿eh? Sí. Tú lo sabes, yo lo sé, y en principio Aún ambos así, caminos yo por creo ejemplo, que a mí me, o sea, yo te digo, ¿no? En la universidad, tú de todo mi trabajo que tú ves de lo que yo he hecho, lo que he compartido con la comunidad, yo te diría sí, que muy pocas veces, muy pocos conceptos de la universidad, pues me sirvieron ya como para hacer algo real en práctica, ¿no? Pero mm, sí que, por ejemplo, algo que me ayudó a entender mucho es tipo el contexto general, ¿no? De qué, porque hay tantas cosas, ¿no? Que un backend, un frontend, una API, sí, una aplicación web, una aplicación de escritorio, tantas cosas, ¿no? Entonces yo pues fui capaz de entender, ¿no? Y de poner cómo hacer una solución. O sea, ya si quieres, si tú ves que te gusta la programación, pues sí vale la pena. Por ejemplo, yo quiero hacer un máster de algo relacionado a datos, bien sea Big Data, Data claro, Science, algo, entiendo, todo eso, algo que claro. vaya por ahí. ¿Qué Sí. recomendarías tú? ¿Cómo ves las cosas, por ejemplo? Que A alguien que ver, diga tema sí. datos. El título siempre te va a venir bien luego, depende de la edad que tengas, ¿no? Pero para encontrar un trabajo. Entonces, hacer un máster o algo así, pues es verdad que tienes ese certificado, ¿no? Conforme a que tú pues has aprobado una formación y eso luego pues te puede ayudar a buscar trabajo. A nivel conocimientos y centrándonos en el tema de trading algorítmico o así en general, a ver, yo creo que o buscas másters muy específicos, un máster muy de cuantitativo, por ejemplo, de finanzas cuantitativas, o un máster muy a lo mejor quieres tirar más por la vertiente de tecnológica, un máster más enfocado en ingeniería informática, en algún campo, lo que comentabas tú, ¿no? O data science, o data analyst, o cosas así muy concretas. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que esto o sea, es un área muy transversal. Necesitas saber de tecnología, o sea, de bases de datos, de programación, a lo mejor Python y algún otro lenguaje, tipo C Sharp, C++ o Rust o otro lenguaje. Necesitas saber de finanzas corporativas. Por ejemplo, si te metes en temas de value investing, necesitas saber sobre estadística y matemáticas para hacer el trabajo pues, con series temporales con precios, analizarlas, generar estrategias. O sea, son muchas áreas que es verdad que necesitas estructurar un orden, porque al final hay tanto que te pierdes. Necesitas hacer una guía, y seguir una estrategia de aprendizaje, porque son muchos temas, se entremezclan todos de maneras que ni te imaginas muchas veces y necesitas ser muy disciplinado aprendiendo. Entonces, hay que mirar bien. Muy bien, sí, yo lo Sí, considero mucho porque en general, pues a mí el tema del análisis de datos, de la ciencia de datos, pues me gusta bastantísimo. Obviamente, pues por suerte se puede aplicar 100% a la especulación, entonces pues de momento casi que todo lo que he hecho es así, pero yo no descarto, pues, me encanta analizar datos de distintas maneras, descarto hacer otro tipo de cosas y por eso pues me interesa mucho el tema del data science. sí, Dime algo, mira, sabes, hay algo que yo me he dado cuenta, ¿no? En base a mi experiencia y lo que mis proyectos y demás, es que uno cuando empieza a aprender, ¿verdad? Y uno ve que hay ciertas pautas, ciertas guías para hacer correctamente lo que mencionábamos del proceso de creación de una estrategia, por ejemplo, detección de una ventaja, hacerle una estrategia. Por lo general uno te dice, y se suele ver mucho, que te dicen, sabes que esto tiene que ser de esta manera sí o sí. O sea, ¿tú qué tan rígido piensas que suele ser un proceso de estos? Por ejemplo, te voy a poner algo así directo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos este gráfico, ¿verdad? Esta es una duda que a mí me llega. sí, Si tú me lo preguntas, yo te voy a decir lo que yo pienso y luego tú dices, ¿no? Bueno, tenemos este gráfico. En este caso estamos viendo la evolución. Este es un gráfico que tú conoces mucho, creo que has compartido bastante este parecido. Aquí estamos viendo la evolución mensual y estamos solo sí. durante marzo, SP500 del Vale, 2006 hasta hoy. El hecho de que vale. nosotros veamos, por ejemplo, aquí que la evolución de marzo presenta la segunda mitad del mes una tendencia alcista, ya tú, por ejemplo, tú Mm, piensas, hay gente que cuando yo sí. digo esto, hay gente que me escribe y me dice, oye, es que estás haciéndolo mal porque ahí no está el in-sample, no estás haciendo el out of sample y como este Ah, mm, comportamiento lo estoy detectando en toda la muestra de los datos, cuando yo voy y sí, si yo hago un backtest, eso ya no sirve, te equivocaste ya. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que es un proceso que tiene que ser tan rígido de esa manera? Si hablamos de análisis de datos sí. acá, ¿sería mejor Mm. evitarlo, separarlo así o cómo lo ves tú? A ver, la idea conceptual del in-sample y el out-of-sample está muy bien,
¿vale? Pero no, yo no soy muy ortodoxo. O sea, yo creo que sí que hay, no hay que, o sea, hay que ser flexible, ¿vale? Yo te podría presentar estudios que han salido, pues, que demuestran, por ejemplo, el efecto del end-day reversal, ¿vale? Y cosas así que, pues que evidentemente tienes una ventaja estadística si lo aprovechas, ¿no? Bueno, el Enday Reversal nos dice eso, que al final de la sesión en mercado americano, históricamente, pues los minoristas empujan el precio, ¿no? Y aíslan los efectos de market maker, de O opciones sea, y tal. tiende a subir la última parte del día. Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, Es un pues eso es gráfico una... que tenemos, ya mismo lo vamos a ver porque yo también lo tengo acá en la aplicación. Claro, Vale. entonces, por ejemplo, aquí, obviamente el hecho de que nosotros estemos viendo y, digamos, concluimos que existe esto, por más que esté hecho con toda la data que tenemos, que en este caso, por ejemplo, este es del Sí, 2006 al 2025, ¿no? sí, Porque, ¿sabes? La gente siempre está, cuando uno te enseña algo, uno lee algo en algún lado alguien dijo, ¿sabes qué? Siempre tienes que hacer algo in sample, out of sample, y siempre está la gente ahí lista para decirte claro. eso está mal, ¿no? Yo pienso que hay que tener mucha flexibilidad y sobre todo entender lo que uno está haciendo, pues es Eso es muy lo más difícil. importante. Claro, entender Eso es lo bastante. más importante. Yo sí creo en la estacionalidad, ¿eh? No solamente en esta mensual que me has sacado, sino que pues en distintos productos de commodities, por ejemplo, en Claro. futuros también se puede Que ver hay muchas razones estacionalidades. lógicas por las que el comportamiento del precio puede ser estacional. Exacto, sí, Claro. sí, exacto. Y El luego tema, también, oye, como pequeño aporte adicional, lo que comenta la gente del out of sample, tú puedes preguntarle, sí, pero el out of sample, ¿cómo lo validas? Quiero decir, ¿qué tipo de validación out of sample haces? Porque no solamente vas a coger un periodo, ¿no? ¿Qué tipo de metodología? ¿No? Y yo, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es la Combinatorial Purge. De Marcos López de Prado, por ejemplo, y que básicamente hace un out of sample que es móvil y prueba diferentes fases de mercado, ¿no? Y de alguna manera eso en agregado te da un resultado más robusto, por ejemplo, muy ¿no? bien. Entonces, Mira, el por ejemplo, autosample tiene muchas variantes, ¿eh? También. aquí tenemos algo así. Creo que si nosotros vemos la evolución intradiaria para el SP sin filtrar, bueno, aquí Sí. la idea es que tú pues, yo pues voy filtrando y puedo ver estacionalidad por cada periodo sin filtrar. Vale. Yo lo había mencionado. Lo que tú dices, por ejemplo, es solo en la sesión americana, porque si te fijas aquí está. Yo lo vi que era en el cierre Mm. de la sesión americana, aquí tipo esta parte de aquí, que es cuando cierra la Vale. sesión Sí. cash en la Sí. sesión. Ajá, ahí está Sí. eso del el reversal del último día, que así lo llamas tú. Sí. Un paper que leí hace poco, Sí, sí. parece que está bien hecho, que es decir, metodológicamente está, por lo menos Ajá. como lo describen, tiene sentido y está bien Muy hecho, bien, muy pues bien. explican esto, ¿no? Que existe este Yo lo compartí efecto. también cuando lo estaba viendo ahí para la sesión, así, exacto. No, mi Vale, pregunta vale. más iba por el tema de la flexibilidad o la rigidez, porque mira, Hay que ser flexible. si tú tienes que Hay que resumir ser en una flexible. cantidad de pasos flexibles, que es el proceso de encontrar una ventaja, o sea, decir, ¿sabes qué? Aquí hay una potencial ventaja, voy a Sí. automatizar esta ventaja, o sea, voy a crear una estrategia que compre o venda esta ventaja, voy a optimizarla y voy a pues, luego hacerle tal vez más pruebas. Ya, bueno, ¿cuál sería tu orden, más o menos? Tipo, ¿qué procesos? ¿Cómo empiezas desde Bueno, cero para ver la idea? sí. Desde cero, yo creo que hay dos enfoques, ¿no? Uno sería el que comentamos ahora, ¿no? Vamos a investigar y encontrar una ventaja estadística, de alguna manera, a través de una idea, en función de pues, distintos tipos de fuentes de datos o exprimiendo los precios, como sea. Y la otra forma de encontrar ventaja puede ser haciendo data mining, un rule extraction y encontrar reglas. Bueno, eso, primero encontraríamos esa ventaja y luego, que es lo más difícil, estaría el tema de validarla, ¿no? Y ahí es donde realmente yo creo que hay que ser flexible. No puedes simplemente decir que si no sigue una determinada forma de validarse no es correcta. No, hay muchas y es un campo que es muy subjetivo, ¿vale? Tú no puedes asegurar. Lo que sí que hay son cosas que sí que hay que cumplir o que hay que entender. Por ejemplo, el look ahead bias, los sesgos, el Eso, sesgo de claro, mirar al futuro, eso me ha ese lo tienes pasado, que claro, tener. sí, sí, El sí, sesgo de supervivencia, si claro. analizas un contexto histórico, tienes que tener en cuenta los componentes que hubo en ese periodo. Eso sí que tienes que tenerlo en cuenta. Pero formas de validar, yo creo que ahí tenemos que ser Hay flexibles, flexibles, muy porque bien, sí, yo creo que sí. excelente. Por ejemplo, también el tema de permutación de parámetros, al final ya cuando lo entiendes, por ejemplo, no se trata de chutas, eso es para que tú veas cuál es la mejor combinación, sino a lo mejor entender pues cómo va afectando la variación. Porque yo he usado, por ejemplo, una optimización, tipo yo he Sí, optimizado comprar y vender todas las horas dentro de un día. Entonces, como variable, sí, como propiedad optimizar hora de entrada, hora de salida,
pruebas todas las Sí, combinaciones posibles dentro de un día, o sea, al final es una sí, optimización igual manera, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, yo vi distintas maneras de comprar SP, ¿no? Que es mejor durante overnight, que sale también este de financiación americana, etcétera. Entonces son distintas sí. formas de entender los conceptos y de aplicarlos. Mm. Había otra Sí, que yo sí. te quería preguntar. Hay algo que yo he explorado mucho. ¿Qué piensas? O, porque esto ya rompe un poquito lo más tradicional. Si hablamos de una estrategia que, o sea, va un poco de la mano también con un work forward. Si hablamos de una estrategia Vale. que para, como condición de entrada, una de las propiedades que usa como condición de entrada, va constantemente adaptándose, ¿verdad? O sea, tipo, Sí, digamos, vale. un tamaño de un stop, ya. Esto Mm. como que ya empieza, también me han dicho, ¿no? Que si haces algo así, me dicen que eso está mal porque está, simplemente que está mal, o sea, por el hecho de que se va. Yo no lo veo que esté mal, yo entendiéndolo, tipo, si es una propiedad que se va adaptando, no pienso que esté sesgando de alguna manera. ¿Tú consideras eso un... No, a ver, el wall forward es una técnica más de validación, ¿eh? Quiero decir, El World no. Forward sí, pero así como te lo digo, ¿tú crees que es un World Forward? Con un rolling, la ventana rolling es la que es el out of sample, ¿no? Y se va moviendo. Es una forma de probarlo, sí, claro. Muy bien, muy Creo bien. yo, no sé. Al Sí, menos la que tengo yo en mente sí que me encaja. sí, ajá. Yo también lo he Sí. visto, por ejemplo, es que yo lo he hecho de forma en la que tú directamente corres un backtest, o sea, un solo Sí. backtest, y en todo momento, o sea, cada operación, por ejemplo, o sea, si tú te das cuenta, cada operación podría Mm. usar como valor de stop una optimización de una propiedad. Bueno, se me hace difícil explicártelo, ¿sabes? Se me hace difícil Bueno, explicar. tendría que verlo, Tipo pero analizar vamos. yo lo he hecho analizando el MAE. O sea, por ejemplo, primero voy probando la estrategia de manera cruda y lo que voy haciendo es ver el MAE y poniendo el stop siempre en función del MAE, teniendo en cuenta los N trades más recientes. Por ejemplo, eso es algo Vale, que voy probando. Suele sí, funcionar y pues como va optimizando. vale. Ajá. Sí, vale, te lo va. Vale, sí, yo creo que sí, ¿no? No sé, Claro, sí, a mí me ha no gustado me. mucho de verlo de esa manera y pues si tú me lo preguntas, yo Sí. no pienso que se Luego esté. también te sugeriría, por ejemplo, investigar un poco lo del el tema de las series sintéticas, ¿vale? O sea, Ya. uno de los problemas que tenemos muchas veces en finanzas es que no tenemos suficiente histórico, ¿no? Ujú. Pues bien, lo que puedes intentar es generar series sintéticas de datos que mantengan un poco la estructura y la correlación del activo y Ya. probar un backtest en distintas series que se asemejan a un activo, ¿no? Eso, por Oye, por ejemplo, también es ejemplo, una. tú has backtesteado, te has involucrado con estrategias que usen data tick, porque pues, estás mencionando lo de los datos, ¿no? La data tick es Sí, como que la más jodida. El level 2, el sí, order flow, se ha hecho muy, muy popular últimamente y mucha gente quiere explorar backtest de eso. En mi experiencia es sí. jodido, ¿no? Por tema de velocidad de datos, de cómo Yo conseguirlos. la verdad es que no, o sea, te soy sincero, no lo he explorado. Como mucho, tuve un cliente, un empresario que quería hacer una estrategia de arbitraje estadístico, ¿vale? Y una de las preocupaciones que tenía era que no sabía si podía en tiempo real analizar toda la cantidad de datos que quería analizar y hacer las operaciones que quería hacer. Y pude encontrar una forma de hacerlo con bueno, los compiladores Just in Time en Python, no sé si los conoces. No, no. Bueno, son unas librerías que al final lo que hacen es vectorizar la operación y que funcione como en C, ¿vale? O sea, va como un tiro. Ya. Y de alguna manera eso me permitió poder trabajar con data mucho más granular, pero ya te digo que por TIC no. O sea, con Python y por Y TIC es para mí que es un hay, en poco teoría, hay complejo. tema con Python y con Tick, claro. Incluso, por ejemplo, en C Sharp yo Complejo. lo he visto. O sea, uno en teoría, pues hay gente que a veces ve la liquidez, ¿no? El tema de cruce de Sí, órdenes. el level Pero 2 eso es sí. como que Mm. jodidísimo automatizar tema de lectura de liquidez y de reacción. Sí. Eso, Si encontrara la data, a lo mejor lo probaría por a ver hasta dónde llego, ¿no? Optimizando y a ver si eficientemente lo puedo analizar de alguna manera. Pero no, como no he trasteado mucho, no tengo esos datos, pues lo tengo aparcado. es Pero que sí, el bueno, es tema, interesante. analizarlos, encontrar la data para analizarlos y automatizar algo a esa escala que es tan Sí, micro, es súper, súper complicado. complicado. Súper complicado. Sí, yo creo que Sí. sí. Yo creo que Le es llama bastante. mucho a la gente que ve el tema, por ejemplo, que uno suele ver cosas ahí en la liquidez y como que a la gente le llama mucho la atención decir, oye, que detectamos esto, pero siempre yo lo he visto, pues que prefiero no involucrarme ahí de momento porque es súper, súper complejo. Es muy técnico, además, al ser un time frame tan pequeño, probablemente te lleves errores. O sea, la acumulación de errores, porque al final no estás trabajando con 100.000 datos, ¿no? Estás trabajando con
millones y millones. Y claro, yo creo que ahí arrastras mucho error. La calidad de los datos no será tan buena porque son muchísimas Ujú. gigabytes o terabytes de información. O sea, tiene toda hay un tema de infraestructura, hay un tema de que el lenguaje pueda realmente procesarlo en tiempo real. O sea, es Ujú. complejo, la verdad. Meterse a esa escala Es ya tienes complejo. que pensar Totalmente. todo eso, la optimización de los algoritmos, de la función, un poco de cosas Yo con, ya. sí, sí. Ajá. Yo con Python menos de un minuto no me meto. O sea, yo en general menos de un Es minuto que no me ya meto. meterse menos de un minuto, o sea, como que yo siempre pienso, digo, un minuto es como que una de granularidad que te permite acceder a muchos datos y a una buena escala, cosa que te Sí, da un backtest bueno, o sea, como que es un sí, así, claro. Yo pienso que lo mejor es, de hecho, siempre tratar de testear con esa data teniendo la mayor cantidad de años posibles. sí, eso es, sí, sí, total. Así es, amigo. Totalmente. Bueno, ¿algún proyecto personal que tengas que quieras compartir con con las personas? ¿Qué buscas Sí. hacer? Cuéntanos un poquito para hablar de eso. Bueno, pues te digo, te comento, de momento sigo con la formación, tanto bueno, en instituciones tipo Pompeu Fabra, Universidad de Navarra aquí en España, hago también privada, en directo en este caso, bueno, ahora estoy haciendo en directo, tenemos también grabada en vídeo, pero sobre todo estamos virando, bueno, la pequeña empresa que tengo, que no te lo he mencionado, se llama BigQuant, es un proyecto... No, yo lo eh, conozco, claro, muy bueno, vale, enfocado en la formación sí. cuantitativa, finanzas La cuantitativas. tengo junto a mi socio, José Suárez, que gestiona un fondo y aparte también es académico, da clases, y estamos virando a la consultoría, ¿vale? Porque hemos visto que actualmente, pues en España se está poniendo más de moda, ¿vale? El tema quant. Entonces la gente quiere, oye, pues eso, bases de datos, infraestructura, frameworks de análisis y cosas que vienen de Estados Unidos y vienen de Latinoamérica y tal, que ahí lo Y tocáis mucha más y gente tal. como que busca que le creen soluciones personalizadas, ¿no? Eso es. Eso. Buscan soluciones personalizadas. Entonces, estamos haciendo ya varios proyectos, como este que te comentaba el empresario, por ejemplo, una estrategia, o unas estrategias también de factor investing con macro para una EAFI, o también un framework que se dedique a analizar el tema de los forecasts, por ejemplo, precios medios objetivos que los analistas le ponen a las compañías y también a nivel de ingresos y de gastos. ¿Vale? O sea, estamos haciendo varias cosas con esto con temas de fondos de inversión también, datos de fondos de inversión. O sea, de alguna manera estamos cuantificando las finanzas en España, ¿vale? Las estamos cuantificando. Excelente. ¿Trabajas mucho en empresas españolas o qué? Bueno, españolas quiero decir, o sea, hacemos mercado americano, no hacemos Ah, ya. mucho, pero digo que las empresas con las que estamos trabajando, que tenemos proyectos, son españolas. Sí. Muy bien, listo, De listo. momento, igual a lo mejor más adelante podemos internacionalizarnos, pero de momento estamos en España todavía. Sí. Listo, listo. Muy bien, Gerard. La verdad es que yo he disfrutado mucho conversar contigo, ¿sabes? Te cuento que Igualmente. te pregunté pues cosas un poco personales. Yo creo que es lo que a la gente le interesa. Sí. Una pregunta que te voy a hacer, que la voy a poner al principio, de hecho, que es, Vale. piensa en alguien que recién se empieza a involucrar, que dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que para especular pues es bueno conocer datos, es bueno testear estrategias. No sabe mucho esta persona, ¿no? Ya se ha abierto su plataforma, por ahí ha simulado, no sabe de datos, no sabe nada. Como que tú nos podrías decir nivel uno y nivel 2. Nivel uno, ¿qué Sí, temas tú empiezas a sugerirle? Como que sabes qué, lógica matemática, estadística, probabilidad. ¿Qué temas justamente. recomiendas? Sí. Ya, cuéntanos eso ahorita. Para Alguien mí que no habría que sabe tener, nada. sí, si no sabe nada, para mí hay dos grandes bloques, creo, ¿eh? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Uno sería el de aprender a programar. O sea, yo creo que necesitas una herramienta creativa para poner en marcha todo lo que vayas aprendiendo, ¿no? ¿Mm? Y la otra, yo creo que sería tener una base de matemáticas, estadística y finanzas, ¿vale? Matemáticas Sobre de... todo. Yo Muy creo que bien. necesitas un poco de pues, saber aritmética, saber cálculo, Ujú. luego profundizar a lo mejor, ya si te quieres meter en optimización de portfolios, pero no, primero sería, oye, ¿en qué consisten los precios? Los candlesticks o HLCV, ¿no? Precio de Sí, sí, sí. apertura, cierre, o sea, lo básico, empezar desde abajo. Luego, estadística, muy importante, cómo hacer, qué es una distribución, ¿no? ¿Dónde está, qué es la media, la mediana, kurtosis, Sí. estadística descriptiva, y luego meterte un poco ya a probar, entender un poco el forward return, o sea, un poco conceptos más de trading algorítmico, pero sobre todo, ya te digo, estadística, matemáticas y programación, poco a poco, y,
Y si pueden ser las tres a la vez para ir poniendo en práctica todo lo que aprendas, mejor, ¿vale? Y tú dirías a alguien, ¿sabes qué? Empieza a ver tema machine learning, tema inteligencia artificial, aplicado a estrategias, etcétera. ¿Lo Sí. recomiendas? A ver, más adelante. Eso Más ya es el adelante. nivel Sí. muy Porque la avanzado. gente se Fíjate deja que... llevar mucho, escucha machine learning y piensa que va a ser Sí. como que, pero hay que entender No, no. bastante de lo que se está Fíjate que haciendo. incluso a mí me da respeto, ¿eh? Incluso a Sí, mí hay cosas que me dan respeto. O sea, yo Machine Learning he tocado, conozco, pues eso, Random Forest, XGBoost, o sea, conozco modelos de clasificación básicos, conozco modelos de clustering, también para temas de captcha en web scraping y también para fases de mercado. He tocado cosas, pero hay que vigilar porque la implementación de estos modelos es donde está la dificultad, ¿vale? No, no tanto en la programación, porque el LLM te lo va a hacer bien, pero entender que eso está bien implementado, que no tiene sesgos, que la data es buena, sí, que realmente el resultado que te va a sacar, el accuracy, o sea, tiene un montón de métricas que tienes que muchas cosas. entender y no es tan fácil como tirarlo y lo pongo en producción, ¿vale? Exacto, que es lo Hay que que uno tener piensa. cuidado. La gente suele escuchar mucho eso y pues piensa que es así. Sí, hay que Eh, entender mucho de qué, con qué datos está entrenado el modelo, cómo está entrenado el modelo, sí, pues puede afectar sí. bastante. Por ejemplo, redes neuronales, yo probé hacer series sintéticas, ¿vale? Con redes neuronales, con GAN. Ya. Y sinceramente, no lo conseguí. O sea, el resultado que me daba, digo, prefiero mi método, haciendo permutación de retornos, por ejemplo, haciendo otras cosas, que esto, ¿vale? O sea, a veces, quizá muchas veces no necesitamos tanto, ¿vale? Ah, O sea, que cuidado con los nombres muy fancy, muy que se chulos, que a escucha veces... súper bien y empieza a hacer. Sí, Yo pienso, ¿sabes qué? Se hace mucho, muchísimo, se logra mucho teniendo un buen entendimiento de las bases, ¿sabes? Porque, sí, eso y sí, de eso cómo sí. nos sirven. Por ejemplo, la estadística descriptiva es sencilla de entender y te sirve Sí, mucho cuando logras interiorizar qué es, ¿no? Realmente, qué te está mostrando, ¿no? Entonces, para mí ahí es de lo más importante. claro, porque De mucha lo más gente cree importante. que verse un video y ya, o sea, tú lo entiendes un concepto, pero no logras interiorizar para qué te puede servir o qué, cuál realmente es la utilidad. Por ejemplo, estadísticas descriptivas hasta en el Ya dicho. colegio a uno le enseñan. Entender las ventanas, el rolling, la función rolling en Python, oye, una ventana, ¿qué significa? Pues en el wall forward lo puedes ver, en muchos, pues haciendo un análisis por ventanas que suponen una serie temporal, entender las series temporales. O sea, Ujú. sí, yo creo que es la autocorrelación, qué problema tiene, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que son de base y que se necesitan para tener un buen entendimiento y para poder ir Sí. subiendo de escalera, Claro, que esa es la básicamente. idea al final, pues sí, siempre pues contar unas buenas bases que nos permitan seguir aprendiendo, seguir Sí, evolucionando. para mí es básico. Muy bien, Gerard, esa pregunta te la quería hacer por eso, ¿no? Entonces nos queda a todos un poco claro qué sugieres tú y te agradezco bastante por tu Vale, tiempo. Creo que nada, a hombre. todos nos va a gustar mucho. Yo voy a dejar el link a tus redes sociales, aunque no eres mucho de Vale. redes sociales realmente tampoco, ¿no? Bueno, Twitter y LinkedIn. Más en Y Twitter te YouTube, veo es aquí, verdad ¿no? que Más en sí. Twitter, eres más de Twitter que de Instagram y de YouTube. Sí, Instagram no lo he tocado mucho y TikTok tampoco. Son buenos canales al final, también son buenos. Son canales que hay gente interesada y tal, Sí, pero sí. no, Se no hace soy un jodido hombre de porque ahí redes tienes sociales. que en muy poco tiempo transmitir ideas y eso suele, Sí, son temas que requieren por lo general que le expliques un poco más a sí. profundidad a la gente y sí, a mí a veces se me Es hace trabajo, difícil. es trabajo. Sí, 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 sí. sí. Bueno, amigo, gracias por tu Vale, tiempo. Yo espero volverte a traer en otra ocasión. A lo mejor y podríamos vale. ver tal vez algo más enfocado en la programación, tipo algo Sí, así me preparamos gustaría algo si hacerlo. quieres. Yo te dije, vamos a tratar de enfocarnos en que no sea algo muy de muy avanzado así para que la gente como que se entretenga con el tema. Me gustaría pues un Sí. poco comentarte a ti en un futuro traerte, lo vemos, nos dejan en los comentarios y lo revisaremos. Muy bien, gracias. Nos estamos viendo, Gerard. Muy bien, Jota, pues nada, un saludo, muchas gracias por traerme y nos vemos en el siguiente.